El organigrama era una sola página, limpio, impreso en el buen papel de la firma, ese que solo usaban para las presentaciones de la junta y las cartas de oferta. Warren lo deslizó sobre la mesa de conferencias como si no fuera nada, como si fuera un pedido para el almuerzo, y no 11 años de mi vida siendo reorganizados sin mi permiso. Lo miré. Busqué mi nombre, directora senior de Alianzas Estratégicas, el mismo título con el que había entrado. Y allí, en la cima de la división institucional, la casilla que yo había estado ocupando durante 14 meses sin el título ni el sueldo. Vicepresidenta de Alianzas Institucionales. El nombre dentro de esa casilla no era el mío. Megan Hull, de 27 años, 8 meses en la firma, 0 acuerdos cerrados. Levanté la vista hacia Warren. Él ya estaba recostado en su silla con esa particular soltura de un hombre que nunca en su carrera se ha preocupado por su hipoteca. Creo que ha habido un error, dije. Mantuve mi voz firme. Soy buena manteniendo la voz firme. Warren sonrió. Era la sonrisa paciente de alguien que explica algo obvio. Megan entiende la dirección que estamos tomando con esta compañía. Ha sido una tremenda adición al equipo. Se ganó ese puesto. Dejé pasar un instante. Luego dije, cerré 3 de los 5 acuerdos más grandes de la firma en los últimos 2 años. Llevo más de un año dirigiendo la división institucional en todo menos en el título. Él asintió lentamente como si yo hubiera hecho un comentario razonable sobre algo que no importaba. Has sido una gran ejecutiva, Amanda. De verdad que sí. Pero este rol necesita visión. Necesita a alguien que pueda crecer hacia el lado estratégico del liderazgo. Ejecutora. Esa palabra se asentó en mi pecho como una piedra. Yo había buscado a los clientes, escrito los memorandos de estrategia, negociado los términos del acuerdo, y volado a Oslo 2 veces por mi cuenta, cuando la firma no aprobaba los presupuestos de viaje. Yo había construido la cartera de proyectos con fondos soberanos que estaba a punto de entregar la transacción individual más grande en los 22 años de historia de Hargrove Capital Partners. Y en la mente de Warren Holt, eso me convertía en una ejecutora, un par de manos, alguien que hacía el trabajo para que otro pudiera tener la visión. No discutí. No lloré. Aunque te diré que sentía como si se me cerrara la garganta. Le agradecí su tiempo. Me levanté, le di la mano y salí de la sala de conferencias. Antes de seguir, si alguna vez te han dejado de lado por algo que construiste con tus propias manos, ya sabes cómo se sentía ese pasillo. Si esta es la primera vez que escuchas una historia como esta, quédate conmigo porque esta no termina en ese pasillo. Caminé hacia el ascensor. Presioné el botón y mientras esperaba, sucedió algo que no esperaba. La devastación para la que me estaba preparando no llegó del todo. Lo que vino en su lugar fue algo más silencioso. Fue esa clase particular de claridad que solo obtienes, cuando una persona en la que confiabas, finalmente te muestra exactamente quién es. Porque en ese momento, de pie en ese pasillo, recordé algo. Una cláusula escondida en una carta de contratación de 400 páginas que nadie en Hargrove había leído completa, excepto yo. Una cláusula que yo había señalado 2 veces durante el último año en reuniones donde Warren había asentido y seguido adelante. Warren no me despidió ese día. Simplemente olvidó quién mantenía la puerta cerrada en un acuerdo de $41 millones. Déjame contarte quién era yo antes de esa reunión. Mi nombre es Amanda Navarro. Tengo 38 años. Me uní a Hargrove Capital Partners hace 11 años como analista de relaciones de nivel medio, 3 meses después de que naciera mi hija Sofía. Recuerdo claramente la primera semana porque todavía funcionaba con 4 horas de sueño por noche. Y asistí a mi capacitación inicial con un café frío y una lista de cuentas de clientes que nadie había mantenido adecuadamente en 2 años. Las puse en orden en 3 semanas. Mi gerente de ese entonces se dio cuenta, se atribuyó el mérito por la mejora en las tasas de retención del equipo en la revisión trimestral, y fue ascendido fuera del departamento 6 meses después. Yo me quedé. Ese era el patrón, aunque todavía no lo reconocía como tal. Pensé que era un comienzo difícil. Pensé que el ambiente mejoraría a medida que yo mejorara, y si mejoré, de manera medible, consistente, año tras año. Simplemente no obtuve el reconocimiento que se suponía que debía seguir.
Pero me quedé porque creía en el trabajo y porque Warren Holt, cuando me reclutó personalmente para el puesto de directora senior 5 años después, dijo algo a lo que me aferré durante mucho tiempo. Me llamó el tejido conectivo del lado institucional de este negocio. Lo dijo frente a 60 personas en la cena del 10º aniversario de la firma. Y recuerdo haber pensado, finalmente alguien aquí ve lo que realmente hago. Construí la cartera de proyectos con fondos soberanos desde cero. No había infraestructura existente cuando asumí el rol de directora senior. Había algunos contactos tibios y una carpeta de clientes potenciales que no se había tocado en un año. Empecé de cero. Volé a conferencias. Envié cientos de correos electrónicos de seguimiento cuidadosamente redactados. Pasé 18 meses, construyendo una relación con Sigurd Berg, el representante principal de Dalvik Capital, un fondo soberano noruego que nunca había hecho negocios en el mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos. La relación con Sigurd no fue fácil de construir. Él era reservado, metódico y profundamente escéptico de la cultura de negocios estadounidense. Yo respeté eso. Aprendí lo suficiente sobre su proceso para encontrarme con él en su terreno, en lugar de esperar que él se adaptara al nuestro. Ese trabajo condujo a un acuerdo de desarrollo de uso mixto de $41 millones que, cuando se cerrara, sería la transacción individual más grande en la historia de Hargrove. Y 8 meses antes de la reunión del organigrama, tuve que tomar una decisión. Clearstone Group, una firma de asesoría institucional de la competencia, se me acercó con una oferta, 15% más de salario base, un título senior que reflejaba lo que ya estaba haciendo, y una participación accionaria por la que no voy a fingir que no me sentí tentada. Estuve con esa oferta durante 2 semanas. Hice los números. Pensé en Sofía y en mi hija menor, Maya, y en la hipoteca que había CEO firmado esa primavera. Un 15% no es un número abstracto cuando eres una madre soltera que paga la escuela, la comida y un techo con un solo ingreso. La rechacé. La rechacé porque Warren se sentó frente a mí en una cena y dijo, Amanda, tú eres la siguiente. Te necesito aquí para este cierre de Dalvik. Después de este acuerdo, todo cambia para ti aquí. Le creí. Me quedé. Y quiero ser honesta contigo sobre esa decisión, porque pienso en ella a menudo. No fue ingenua. Tenía todas las razones para confiar en él en ese momento. Tenía 11 años de evidencia de que la firma valoraba mi trabajo cuando les convenía valorarlo. Lo que aún no tenía era evidencia de lo que harían en el momento en que apareciera alguien más a quien fuera más barato recompensar. Ahora sé que hubo una cosa más que construí durante esos 11 años. Una cláusula específica en un contrato específico. Nadie en Hargrove me pidió nunca que la explicara. Ese fue su primer y más caro error. Déjame explicar el acuerdo de Dalvik en términos sencillos, porque los detalles importan. Dalvik Capital es un fondo soberano de inversión con sede en Oslo. Gestionan activos de pensiones públicas, lo que significa que cada decisión que toman se rige por estrictas normas fiduciarias y un marco de cumplimiento interno que la mayoría de las firmas estadounidenses no están preparadas para acomodar. Cuando me acerqué por primera vez a Sigurd Berg en una conferencia en Londres hace 3 años, fue cortés y completamente desinteresado. Los fondos soberanos del tamaño de Dalvik, por lo general, no entran en el mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos a nivel de transacción individual. Trabajan a través de estructuras de fondos, no con transacciones directas. Lograr que se sentaran a la mesa para un acuerdo de desarrollo de uso mixto de $41 millones no era la práctica estándar. Fue el resultado de 18 meses de trabajo de relación que requirió que yo entendiera sus requisitos de cumplimiento, adaptara nuestros estándares de documentación para ajustarlos a su marco de informes y demostrara lentamente a través de cada interacción, que era una contraparte en la que podían confiar. Sigurd no es difícil. Es preciso. Hay una diferencia. No responde a correos electrónicos de personas que no ha investigado personalmente. No atiende llamadas de asociados. No acepta traspasos a mitad de una transacción sin un proceso formal. Ha visto demasiados acuerdos colapsar cuando el gerente de relaciones que construyó la confianza desaparece y es reemplazado por alguien con un título más nuevo y sin historial. Así que cuando llegamos al punto de formalizar el acuerdo,
el equipo legal de Sigurd presentó un requisito, no una preferencia, un requisito. Era un anexo de protocolo de comunicación adjunto a la carta de contratación maestra. El anexo me designaba a mí, Amanda Navarro, por mi nombre legal completo y título, como el único punto de contacto autorizado para toda la correspondencia, aprobaciones y confirmaciones del acuerdo en nombre de Hargrove Capital Partners. Especificaba que cualquier sustitución del contacto nombrado requería el consentimiento por escrito de Sigurd Berg personalmente, presentado con un mínimo de 30 días de antelación antes de que cualquier nueva contraparte fuera reconocida como autorizada para actuar en el acuerdo. Esto no era inusual en transacciones de alto valor con fondos soberanos. Lo inusual era que nadie en Hargrove entendía lo que significaba. Yo lo había señalado 2 veces. La primera vez fue hace 14 meses, en una reunión de actualización del acuerdo, donde le expliqué a Warren los términos del contrato. Dije claramente que la cláusula del contacto nombrado significaba que cualquier cambio de personal en la cuenta requería la aprobación del cliente, con una ventana de aviso de 30 días. Warren asintió y preguntó cómo iba el cronograma de financiación. La segunda vez fue hace 6 meses, durante una revisión trimestral. Misma cláusula, misma explicación, mismo asentimiento, mismo cambio a la diapositiva de proyección de ingresos. Nuestro director jurídico había revisado la carta de contratación cuando se finalizó el paquete de documentos. Yo misma había montado el paquete. El anexo estaba en la página 31 de 44. No se marcó para atención especial porque nadie me preguntó si debía hacerse. Fue procesado, firmado, archivado y olvidado. El acuerdo estaba a 22 días del cierre vinculante cuando Warren me mostró el nombre de Megan en ese organigrama. 22 días. La ventana de consentimiento de 30 días ya había pasado antes incluso de que ocurriera la sustitución. Si Hargrove hubiera entrado en mi oficina la mañana después de esa reunión y hubiera solicitado formalmente el consentimiento por escrito de Sigurd, las cuentas no habrían funcionado. La ventana habría expirado antes de que el proceso pudiera completarse. No había ninguna versión de esto en la que McGanul, o cualquier otra persona en esa firma, pudiera asumir mi rol en la cuenta de Dalvik y cerrar ese acuerdo en el cronograma existente. Había una capa más. Cuando renové mi contrato de trabajo hace 2 años, negocié una cláusula de producto de trabajo, discretamente sin convertirlo en un punto de discordia, porque para entonces ya había aprendido a protegerme sin anunciar que lo estaba haciendo. La cláusula especificaba que toda la documentación de cara al cliente, la correspondencia de la relación y los registros de hitos del acuerdo que yo creaba y mantenía personalmente, se clasificaban como mi producto de trabajo profesional. La firma conservaba los derechos operativos sobre el acuerdo en sí. Pero el historial de documentación, cada hilo de correo electrónico, cada resumen de reunión, cada pronóstico interno que había construido en mi carpeta de proyecto privada, me pertenecía a mí. Tenía 3 años de registros con fecha y hora que cubrían cada etapa de la relación con Dalvik. Cada conversación con Sigurd, cada adaptación de cumplimiento que hicimos, cada versión de la estructura del acuerdo desde la primera propuesta hasta la hoja de términos final. Yo no era solo el contacto en este acuerdo. Yo era la memoria institucional del mismo. Después de salir de la oficina de Warren, me fui a casa, abrí mi portátil y leí cada línea de esa carta de contratación desde el principio. Luego llamé a mi abogada. Pero antes de que pudiera hacer mi siguiente movimiento, la firma hizo el suyo. 2 días después de mi reunión con Warren, el correo electrónico para toda la compañía llegó a las 9:14 de la mañana. El asunto decía, emocionantes noticias de liderazgo en Hargrove Capital Partners. Lo leí en mi escritorio con mi café todavía caliente. El anuncio de Warren era generoso en su lenguaje. Liderazgo visionario, la próxima generación de excelencia, un nuevo y emocionante capítulo para la división institucional. Megan fue descrita como una fuerza dinámica que encarnaba el impulso de avance de la firma. Había un párrafo sobre cómo la firma estaría haciendo la transición de responsabilidades para reflejar la nueva estructura. Mi nombre no aparecía en el correo. 11 años, $41 millones en valor de acuerdos activos. 3 de las 5 transacciones más grandes que la firma había cerrado jamás. Y yo estaba en algún lugar dentro de la frase, mientras hacemos la transición de responsabilidades de los miembros senior del equipo sin nombre, sin reconocimiento, gramaticalmente subordinada.
A las 10 mi teléfono tenía 4 mensajes de texto. Colegas que eran comprensivos, incómodos y cuidadosos con sus palabras, de la manera en que la gente lo es cuando quiere decir algo cierto, pero también sigue empleada. Agradecí los mensajes. No respondí a la mayoría de ellos. No supe nada de Warren. Seguí trabajando. Respondí a la correspondencia de Dalvik. Hice seguimiento del cronograma del acuerdo. Todavía era técnicamente una empleada de Hargrove Capital Partners, y no tenía intención de dejar que la relación con Dalvik sufriera por lo que estaba sucediendo internamente. El equipo de Sigurd había enviado 2 solicitudes de documentación esa semana. Procesé ambas. El cuarto día apareció una solicitud de reunión en mi calendario. El organizador figuraba como Recursos Humanos. Los asistentes eran de Recursos Humanos y Megan Hull. El asunto era transición de alianza, cuenta Dalvik. Acepté la reunión. Quiero ser precisa sobre lo que sucedió en esa sala, porque es importante. Megan llegó con una carpeta y la particular confianza de alguien que nunca ha tenido que ganarse la confianza de una sala desde cero. La representante de Recursos Humanos, una mujer llamada Patricia, tenía un bloc de notas y una expresión cuidadosa. Megan abrió la reunión diciéndome que ella se haría cargo de la relación con Dalvik con efecto inmediato. Deslizó un documento sobre la mesa de 2 páginas titulado Resumen de transición del cliente y me dijo que necesitaba que le explicara la cuenta en las próximas 48 horas para que pudiera estar preparada para la siguiente llamada con el cliente. Recogí el documento de transición. Lo leí una vez. Tenía el nombre de Sigurd escrito correctamente y prácticamente nada más que fuera preciso. La estructura del acuerdo era incorrecta. El cronograma era incorrecto. El marco de cumplimiento no se mencionaba. La cláusula del contacto nombrado no se mencionaba. La ventana de compromiso del prestamista no se mencionaba. Dejé el documento sobre la mesa. ¿Has leído la carta de contratación? Le pregunté a Megan. Ella miró a la representante de Recursos Humanos y luego a mí. Entraremos en los detalles durante la transición. Para eso es esta semana. Creo que deberías leerla antes de que sigamos, dije. Hay una cláusula en el anexo que afecta cómo se puede transferir la relación. Patricia de Recursos Humanos hizo clic con su bolígrafo. Amanda, quiero ser directa contigo. La cooperación total con esta transición es una condición de tu paquete de indemnización. Queremos que esto sea fácil para todos. Ahí estaba. Estaban usando mi indemnización. Dinero que yo había ganado, dinero que estaba ligado a 11 años de rendimiento documentado, como una palanca para obligarme a entregar una relación con un cliente que legalmente no podía ser entregada, ni por mí ni por nadie, sin el consentimiento por escrito del cliente. Miré a Patricia. Miré a Megan. Pensé en la cláusula de los 30 días. Pensé en la ventana de 22 días. Pensé en el número 22 y el número 30, y lo que la diferencia entre ellos significaba en términos prácticos para una transacción de $41 millones. Les dije que revisaría mis documentos de empleo durante la noche y respondería por la mañana. No mencioné la cláusula. Recogí mi bolso, salí de la sala de conferencias, tomé el ascensor hasta el vestíbulo, me senté en mi coche en el estacionamiento y llamé a mi abogada. El nombre de mi abogada es Ranata Okoye. Me ha representado en asuntos laborales 2 veces antes. Una vez cuando negocié mi contrato de directora senior y otra cuando lo renové hace 2 años. Cuando la llamé desde el estacionamiento esa tarde, respondió al segundo timbre. Le conté lo que había sucedido. Todo en orden, sin editorializar. Ranata no es el tipo de abogada que necesita que representes tu angustia. Ella necesita hechos, y se los di. Trabajamos toda la noche. Había 4 documentos sobre la mesa. Mi contrato de trabajo, específicamente la cláusula de producto de trabajo que había negociado en la renovación. La carta de contratación de Dalvik, específicamente el anexo del contacto nombrado en la página 31. El acuerdo de no captación de clientes de la firma, que también había revisado cuidadosamente porque sabía que saldría a relucir. Me prohibía captar clientes que no hubiera originado personalmente.
Y Dalvik era una relación que yo había construido enteramente desde una presentación en una conferencia. Y finalmente una política de retención de documentos para toda la empresa que Hargrove había distribuido hace 2 años, la cual yo había guardado en mis archivos personales la semana en que se emitió, porque para entonces ya había aprendido a guardar las cosas. Ranata confirmó lo que yo ya entendía, pero que necesitaba tener registrado. Hargrove no podía sustituirme legalmente como el contacto nombrado de Dalvik sin el consentimiento por escrito de Sigurd Berg, presentado con 30 días de antelación. El acuerdo estaba a 22 días del cierre vinculante. Incluso si Hargrove presentaba una solicitud formal de sustitución a Sigurd a la mañana siguiente, la ventana de 30 días no se resolvería antes de la fecha de cierre. Las cuentas no funcionaban en ninguna dirección que intentaran. No había ningún mecanismo legal por el cual Megan Hull, o cualquier otra persona que Warren Holt eligiera, pudiera asumir mi rol en la cuenta de Dalvik y cerrar esa transacción en el cronograma existente, sin el acuerdo explícito de Sigurd de renunciar o modificar la cláusula. Y Ranata fue clara en una cosa más. La declaración de la representante de recursos humanos en esa reunión, de que la cooperación con la transición era una condición de mi indemnización, era en sí misma un problema legal para Hargrove. No se puede condicionar una indemnización ganada a que un empleado realice una acción que requiere el consentimiento contractual de un tercero. Patricia había entrado en esa reunión y me había entregado documentación de coerción, sin saber que la acción que estaba exigiendo era legalmente imposible. No dormí mucho esa noche, pero no fue el insomnio del pánico. Fue el insomnio de alguien que finalmente ha dejado de esperar a ser reconocida y ha comenzado a decidir qué viene después. A la mañana siguiente escribí un correo electrónico. Iba dirigido a Sigurd Berg. Tenía 4 frases. Le dije que dejaría Hargrove Capital Partners. Le dije que, según los términos de nuestra carta de contratación, quería asegurarme de que estuviera informado antes de que llegaran comunicaciones con nombres diferentes. Le dije que había sido un verdadero privilegio trabajar en esta transacción con él y su equipo. Le deseé lo mejor. No dije nada negativo sobre Hargrove. No le pedí que eligiera un bando. No le dije lo que sabía que se avecinaba. Simplemente me aseguré de que Sigurd escuchara la noticia directamente de mí antes que de nadie más. Después de 18 meses de construir esa relación, se lo debía. Su respuesta llegó en 3 horas y 40 minutos. Sigurd escribió que apreciaba mi profesionalismo. Escribió que, según los términos de la carta de contratación, no autorizaría una sustitución de contacto. Escribió que si yo ya no actuaba como la representante nombrada en el acuerdo, Dalvik Capital tendría que reconsiderar los términos de su participación en la transacción. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en la misma carpeta con fecha y hora donde guardaba todo lo demás. Esa misma tarde recibí un mensaje de Clearstone Group. Habían oído a través de la red de la industria que yo estaba en transición fuera de Hargrove. El vicepresidente de Desarrollo de Negocios escribió simplemente que su oferta de hacía 8 meses seguía muy vigente y que agradecerían una conversación a mi conveniencia. Programé la llamada para el jueves. No renuncié. No devolví las llamadas de recursos humanos. Simplemente esperé con cada documento guardado y cada respuesta con fecha y hora, a que la firma descubriera lo que ya estaba en marcha. No tuvieron que esperar mucho. El 7º día después de la reunión del organigrama, Megan Hull envió su primera comunicación oficial a Sigurd Berg. Lo sé porque Ranata recibió documentación de ello más tarde y porque lo que sucedió a continuación no fue sutil. El correo electrónico de Megan se presentaba como la nueva vicepresidenta de alianzas institucionales en Hargrove Capital Partners. Iba en copia a Warren Holt y a Dennis Sale, el director financiero de la firma. Hacía referencia al acuerdo de Dalvik por su nombre, señalaba el próximo cronograma de cierre y expresaba su entusiasmo por continuar la alianza. Rebotó en menos de 1 hora. No fue un fallo de entrega, no fue un error técnico. Fue una respuesta automática formal de la oficina de Sigurd, generada por el sistema de cumplimiento de Dalvik Capital, citando la cláusula del contacto nombrado en la carta de contratación maestra por sección y número de página. La respuesta indicaba que toda la correspondencia recibida de contactos no designados como autorizados bajo los términos del acuerdo sería retenida,
pendiente de una revisión formal del protocolo de sustitución, y dirigía cualquier pregunta al equipo legal de Dalvik. Dennis Ale lo leyó primero. Se lo reenvió a Warren con una palabra en el asunto, explica. Warren llamó a su director jurídico, un hombre llamado Bradford Ames, que llevaba 9 años en la firma y había procesado cientos de cartas de contratación en ese tiempo. Bradford sacó la carta de contratación de Dalvik del sistema de gestión de documentos. La leyó desde la página 1. Llegó a la página 31 en algún momento de esa mañana. E imagino que leyó el anexo del contacto nombrado 2 veces, porque eso es lo que haces cuando llegas a una cláusula que replantea todo lo que creías entender sobre un acuerdo que está a 22 días del cierre. Bradford luego llamó a Warren. No sé exactamente qué se dijo en esa llamada, pero sé lo que sucedió inmediatamente después porque el comportamiento de la firma se hizo visible desde el exterior. La línea de mi antigua oficina recibió 11 llamadas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Mi móvil personal recibió 7. Todas fueron al buzón de voz. No las estaba ignorando por despecho. Ranata había sido explícita. Todas las comunicaciones de Hargrove debían dirigirse a través de su oficina. No tenía nada que decirles que debiera decirse sin mi abogada presente, y no tenía ninguna obligación legal de decir nada en absoluto. Bradford finalmente contactó directamente a Ranata. Ella respondió el mismo día por escrito. Amanda Navarro había dejado Hargrove Capital Partners. No estaba disponible para consultar sobre ningún asunto en curso de la firma sin un acuerdo formal negociado a través de un abogado. Todas las comunicaciones futuras debían dirigirse a la oficina de Ranata. Mientras esto sucedía, el prestamista principal del acuerdo entró en escena. Hargrove estaba cofinanciando la transacción de $41 millones con un banco institucional, un gran prestamista regional que había emitido un compromiso de financiación ligado a una fecha de cierre específica. Ese compromiso tenía una expiración interna incorporada, una disposición estándar en los préstamos inmobiliarios comerciales que existe porque los prestamistas no pueden mantener las asignaciones de capital abiertas indefinidamente. La ventana de compromiso del prestamista expiraba en 19 días. El prestamista contactó al equipo del acuerdo de Hargrove solicitando una fecha de cierre confirmada, porque su proceso de revisión interno requería un mínimo de 10 días hábiles para procesar el paquete de documentación final. Si Hargrove no podía confirmar una fecha de cierre en los próximos días, el prestamista tendría que reconsiderar los términos del compromiso. Hargrove no podía confirmar una fecha de cierre. Dalvik se había quedado en silencio. El contacto nombrado se había ido. El proceso de sustitución se había estancado antes de empezar. No había nadie en Hargrove que tuviera un canal de comunicación activo con Sigurd Berg, y el equipo de cumplimiento de Sigurd había dejado claro que no estaban aceptando correspondencia de contactos no autorizados. Warren convocó una reunión de liderazgo senior esa tarde. Me contaron más tarde a alguien que estaba en esa sala y que me envió un mensaje la semana siguiente, que Warren describió la situación como un problema técnico con el protocolo de comunicación del cliente que se estaba resolviendo. Megan se sentó en la mesa y navegó por su teléfono. El director financiero preguntó 2 veces por un cronograma. Warren no tenía uno. Y entonces alguien en esa reunión, no sé quién, pero se lo agradezco, hizo la pregunta que debería haberse hecho hace 14 meses. ¿Qué dice exactamente esa carta de contratación? La sala se quedó en silencio. Nadie respondió porque nadie en esa sala la había leído. La única persona que la había leído a fondo, que la había señalado, que había construido toda la infraestructura de la relación que regía, no estaba en esa sala. Estaba en una videollamada con Clearstone Group, discutiendo la estructura de capital y las fechas de inicio. Warren me llamó un jueves por la tarde. Vi su nombre aparecer en mi pantalla y dejé que sonara hasta el buzón de voz. Su mensaje duró 3 minutos y 40 segundos. Lo sé porque lo escuché 2 veces y verifiqué la marca de tiempo ambas veces. Empezó con una disculpa, o algo parecido a una. Dijo que entendía que la transición se había manejado mal y que hubo fallos de comunicación por parte de la firma. Dijo que valoraba todo lo que yo había contribuido a lo largo de los años y que esperaba que yo lo supiera. Y luego, sin hacer una pausa, pasó al punto real. La firma estaba navegando por una situación delicada con un cliente clave.
Sabía cuánto significaba este acuerdo para todos los que habían trabajado en él. Estaba seguro de que yo, dada mi profesionalidad y mi inversión en el resultado, querría verlo cerrar con éxito por el bien del equipo. Por el bien del equipo. 11 años, una hipoteca, una oferta de la competencia que había rechazado por su palabra personal. Y la petición, cuando finalmente llegó, se enmarcó enteramente en lo que yo debería querer hacer por la firma, no en lo que la firma me debía a mí, no en lo que se me había hecho, sino en lo que yo debería querer hacer por ellos. No preguntó cómo estaba. No mencionó el ascenso. No dijo el nombre de Megan. No devolví la llamada. Ranata manejó todo desde ese punto a través de abogados. La primera oferta formal llegó 2 días después del mensaje de voz de Warren. Hargrove proponía un acuerdo de consultoría a corto plazo. Yo actuaría como enlace en la cuenta de Dalvik hasta la fecha de cierre, disponible para comunicaciones con el cliente y revisión de documentos. La tarifa que ofrecieron fue de $18,000. Ranata la rechazó en mi nombre y reiteró que yo no estaba disponible para consultoría sin un acuerdo formal negociado desde el principio, y que los términos ofrecidos no eran una base para la negociación. 4 días después, la cifra era de $55,000. Misma estructura, mismo cronograma, misma petición. Ranata la rechazó de nuevo. Quiero ser honesta sobre lo que sentí durante este periodo, porque no fue simple. Hubo satisfacción en ello. Sí, la particular satisfacción de ver a una institución que había despreciado tu valor empezar a entenderlo en el único lenguaje que las instituciones realmente hablan, que es el dinero. Pero también había algo más pesado debajo de eso, quizás duelo. Por los años que había pasado creyendo que valía la pena quedarse en ese lugar, por la versión de Warren Holt que había construido en mi cabeza, basada en un discurso en una cena y una promesa en la mesa de un restaurante. Me permití sentir eso, y luego lo dejé a un lado. El 11º día después de la reunión del organigrama, Ranata recibió una llamada directamente del presidente de la junta de Hargrove Capital Partners. No de Warren, no de Bradford, el director jurídico, sino del presidente de la junta. La oferta sobre la mesa era la reincorporación total. Un puesto recién creado de vicepresidenta de alianzas institucionales con un paquete de compensación un 22% por encima de mi salario anterior, un bono de rendimiento ligado al cierre del acuerdo de Dalvik, y un acuerdo de regreso inmediato al trabajo que me permitiría reanudar la relación con el cliente en 48 horas. No se mencionaba a Megan. Antes de darle mi respuesta a Ranata, le hice una pregunta. ¿La oferta de Clearstone sigue en pie? Lo estaba. Había hablado con su vicepresidente de desarrollo de negocios 2 veces esa semana. La participación accionaria estaba confirmada. El salario era un 28% superior a lo que Hargrove me pagaba antes de la reunión del ascenso, no por encima de la oferta de reincorporación. El equipo que yo construiría ya tenía presupuesto asignado. Le dije a Ranata que informara a Hargrove de que no volvería. Sin embargo, accedí a una cosa enteramente a mi discreción, sin que me lo pidieran y sin compensación alguna. Le envié a Sigurd Berg una breve nota profesional. Le dije que había aceptado un puesto en una nueva firma. Le dije que quería asegurarme de que estuviera al tanto antes de que concluyera la transición y que el equipo de Hargrove se pondría en contacto para discutir los siguientes pasos del acuerdo. Eso fue todo, una cortesía, nada más. Sigurd respondió 4 días después a través de su equipo legal con un aviso formal a Hargrove. Dalvik Capital estaba pausando su participación en la transacción, pendiente de una revisión de la representación y los términos del acuerdo. Estaban abiertos a una renegociación bajo nuevos términos, con nueva representación, en una fecha futura. El compromiso del prestamista institucional expiró 9 días después de eso. El paquete de financiación colapsó. El cliente promotor presentó una queja formal contra Hargrove por incumplimiento. La comisión de la firma en la transacción, aproximadamente $1.4 millones, se perdió. El puesto de Megan fue reestructurado discretamente en 60 días. Me enteré de esto por 2 personas diferentes, a ninguna de las cuales les había preguntado. Empecé en Clearstone Group un lunes de marzo. Mi título era vicepresidenta de alianzas institucionales. Mi oficina tenía una ventana,
lo que suena como algo pequeño y no lo es cuando has pasado 5 años en una habitación interior. Tenía una participación accionaria en la división de asesoría institucional de la firma, 2 analistas que me reportaban desde el primer día, y un paquete de compensación que reflejaba lo que realmente había valido durante los últimos años. No traje nada de Hargrove, ni archivos de clientes, ni documentos internos, ni contactos que cayeran dentro de cualquier interpretación razonable de los términos de no captación. No tenía interés en pasar los próximos 2 años en litigios por una cartera de negocios. No necesitaba llevármela. Mi reputación en el espacio de los fondos soberanos no estaba almacenada en los servidores de Hargrove. Vivía en 18 meses de llamadas telefónicas, 12 viajes, cientos de correos electrónicos cuidadosamente redactados y un anexo muy preciso en la página 31 de una carta de contratación de 44 páginas. No se puede prohibir la captación de una reputación. Construí la cartera institucional de Clearstone de la misma manera que había construido la de Hargrove, metódicamente, a partir de relaciones existentes y nuevas presentaciones en conferencias, y con el tipo de seguimiento sostenido que la mayoría de la gente abandona después del tercer correo electrónico sin respuesta. 6 meses después de unirme a Clearstone, recibí un mensaje de Sigurd Berg. Había identificado una nueva transacción, una clase de activo diferente, un socio promotor diferente, una estructura de acuerdo significativamente más grande. Estaba explorando opciones de representación y quería saber si Clearstone estaría interesado en una conversación. Dirigió el correo electrónico a mi nombre. Pasamos los siguientes 12 meses estructurando el acuerdo. Fue más complejo que el acuerdo de Dalvik en Hargrove, y más gratificante en todas las formas en que la complejidad puede serlo cuando trabajas con personas que respetan tu proceso. Cerramos 18 meses después de que dejé Hargrove. Fue la transacción más grande de mi carrera. También fue el primer gran acuerdo que cerré en el que mi nombre estaba en el anuncio oficial desde el principio. No añadido después, no absorbido en un crédito de equipo, no mencionado en una cláusula subordinada. Mi nombre, mi acuerdo, mi cierre. He pensado mucho en cómo se siente realmente ganar desde adentro, porque creo que la gente lo imagina como un único momento ruidoso, una llamada telefónica que puedes ignorar, una noticia que ves en LinkedIn, el día en que la comisión colapsa en la firma que te dejó de lado. No es eso, o no es solo eso. Para mí, el verdadero sentimiento llegó un martes por la mañana, unos 4 meses después de empezar en Clearstone. Envié un correo electrónico a un contacto de un cliente y después me quedé sentada un momento y me di cuenta de que no había pasado ni un solo segundo preguntándome quién lo vería, quién se atribuiría el mérito, o si había puesto en copia a la persona senior adecuada para asegurar que mi contribución fuera visible. Simplemente había escrito el correo electrónico y lo había enviado. Esa fue la mañana en que entendí lo que realmente había estado cargando durante 11 años. No el trabajo sino la vigilancia, el constante y agotador esfuerzo de asegurarme de que se me viera dentro de una institución que estructuralmente no tenía interés en verme. Ya no cargo con eso. Mis hijas tienen ahora 9 y 11 años. Sofía es la mayor. Tenía 3 meses cuando empecé en Hargrove, lo que significa que creció viéndome salir temprano y volver a casa tarde, atender llamadas los fines de semana y perderme 2 obras de teatro escolares y una fiesta de cumpleaños por obligaciones con clientes en las que yo creía. Ahora es lo suficientemente mayor como para preguntarme qué hago en el trabajo, específicamente en términos reales. Puedo responderle. Le digo que ayudo a grandes fondos a invertir en edificios que se convierten en parte de las ciudades. Ella piensa en eso por un momento cada vez y luego dice que suena importante. Le digo que lo es. Pienso en la oferta de la competencia que rechacé hace 8 meses, antes de la reunión del organigrama. Pienso en la cena en la que Warren me dijo que yo era la siguiente y en cuanto necesitaba que eso fuera verdad, y en cuánto tiempo lo hice verdad creyéndolo. Fui leal a alguien que veía la lealtad como una palanca. Lo mejor que hizo por mí fue mostrarme eso un martes por la tarde con un trozo de papel y un encogimiento de hombros. Si alguna vez te has quedado en un lugar más allá del punto en que tu valor era reconocido, más allá del punto en que la evidencia era clara, y te quedaste de todos modos porque querías creer que el lugar te merecía, esta historia no es sobre venganza. Es sobre la mañana en que finalmente dejas de esperar permiso para creer en tu propio currículum.